Bienvenido de nuevo y adelante, hermano. Abremos la palabra de Dios en Apocalipsis 11, 3 y 4. Dice la palabra, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Hermanos, nosotros conocemos la historia del pasaje de la palabra de Dios. Aquí nos está hablando del periodo de tiempo de 2260 días, que durante ese tiempo el enemigo siempre ha tratado de destruir la palabra de Dios, pero nosotros sabemos que con la ayuda de Dios siempre el pueblo de Dios ir adelante con la ayuda de Dios. Ahora los invito a que veamos la palabra de Dios en Zacarías 4, 3 y 6. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha, el depósito, y el otro a su izquierda. Y persiguió y habló diciendo, aquel ángel, ¿qué hablaba conmigo? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel hablaba conmigo, y respondió, y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí, y me habló diciendo, esta es la Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ahí entendemos nosotros por medio de la palabra de Dios que acá en el está hablando de 2 olivos que viene diciendo que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Y en esta noche yo quiero decirles que como el enemigo de Dios siempre ha tratado de destruir la palabra de Dios, el tema de esta noche, eso es lo que se trata de cómo ver y cómo el enemigo siempre ha tratado de a la palabra de Dios, pero sabemos que la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Ahora, ahí mismo vamos a Zacarías 4:11. Y hablé, más dije, ¿qué significa esto? 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda. Y hablé de nuevo y le dijo, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de eso subió un tubo de oro 20 que vierte de aceite como de oro? Ahora abremos Apocalipsis, lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Ya nos dimos cuenta que la palabra está hablando en esos capítulos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Hablamos la palabra de Dios en Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado los testimonios y la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido es espiritual, que se llama Sodoma y Gomorra. La palabra de Dios, Apocalipsis 17, 10. Y son 7 reyes y 5 de ellos han caído, el uno es y el otro aún no ha venido. En cuanto venga es necesario que dure breve tiempo. Hermanos, ya les voy a hablar un poquito de historias
que en Daniel 2 y en Daniel 7, ahí nos habla de cómo surgieron esos imperios, cómo fueron surgiendo esos imperios y cómo fueron cayendo. Y nomás les voy a dar las fechas, cómo fueron surgiendo esos imperios. Babilonia reinó en el año 605 y acabó en el año 539. Y Medio Persa en el año 539 hasta el año 331. Grecia en el año 331 y termina en el año 168. Y Roma papal en del 168 hasta el año 476. Y Roma papal en el año 138 y terminó en el año 1798. Ahora les voy a contar un poquito sobre esto. Cuando Europa se dividió, que se conocen como las 10 tribus bárbaras, ahí fue cuando se desmembró la Europa. Ahí fue cuando surge el cuerno pequeño, que ese poder empieza en el Roma papal, que empieza en el año 538 y termina en el año 1798. Ahora vemos cómo comenzaba la palabra, hablemos la palabra de Dios en Isaías 54, Isaías 54, 17, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, hermanos, ahí nos estamos dando cuenta cómo la palabra de Dios, por más que el ser humano quiera destruirla, pero la palabra de Dios dice que ninguna arma que se levante contra la palabra de Dios jamás va a ser prosperada. Y allí nos damos cuenta también que uno como ser humano también, cuando uno le da la espalda a Dios, también uno va al fracaso. Entonces, por eso la palabra de Dios, ahí vamos a ver ya en el último capítulo, Isaías 40, 7 y 8 nos habla de esta manera la palabra de Dios. Dice: la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. El 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, ahí estamos viendo que la palabra de Dios, por más que el ser humano quiera destruirla, siempre la palabra de Dios es siempre va a seguir adelante, no importan las condiciones que esté el ser humano, pero si nosotros confiamos en Dios, a veces ya sintemos que como que la barca se nos quiere hundir, pero en ese momento es cuando Dios nos protege de todos sus peligros, y debemos nosotros tener confianza en estos últimos días de siempre permanecer en lo que hemos creído en la palabra de Dios, porque nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Entonces, el mensaje de esta noche, yo les invito que estudiemos siempre la palabra de Dios y que cada día meditemos en la palabra de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Nosotros escudriñar las escrituras, que vean para tener la vida eterna. Entonces el mensaje de esta noche, hermano, hay que escudriñar la palabra de Dios cada día
y orar y ayunar, hermano. Ese es cómo vamos a vencer al enemigo. Ahora voy a explicarles un poquito. Ya para el año 1700, ya Francia estaba surgiendo como potencia mundial en el mundo. Entonces, Francia fue el que juntó todas las Biblias. La historia así lo dice, que Francia fue el que juntó todas las Biblias. Y entonces él quiso desaparecer la Biblia del mundo, pero aquí la palabra de Dios nos dice que la palabra jamás va a desaparecer, que la palabra de Dios permanece para siempre. En ese tiempo, Francia se lanzó como una nación ateísta, como una persona que no cree en Dios. Y así nos damos cuenta de que toda nación que se lanza como una nación ateísta no prospera. Porque si nosotros nos damos cuenta también cuando Dios mandó a Moisés a Egipto también, que le dijera al faraón que dejara ir a su pueblo, y le dijo a Faraón que él no conocía ningún Dios y que por lo tanto no iba a dejar ir a Israel. Por lo tanto, él negó la existencia de Dios. Entonces, cada persona, o cada nación, o cada institución religiosa que, aunque dice que son cristianos, pero negando la existencia de Dios, jamás va a uno prosperar. Entonces, hermanos, en esta hora mi pedido es que siempre estudiemos las Escrituras, porque en ellas nos parece tener la vida eterna. Y olvidarnos de las cosas de este mundo y poner toda la atención a las cosas de Dios, porque ellas son las únicas que nos van a sacar adelante en los últimos días. Eso es todo por ahora, y mi petición es que oremos unos por otros. Gracias. Amén. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, te pido que tú nos sigas bendiciendo como iglesia, Señor. Sabemos que es tu última iglesia en esta tierra, Señor. Y te pedimos que aunque tengan dificultades y problemas, Señor, pero, Señor, ayúdanos con tu poder y con tu Espíritu Santo, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo y seguir adelante. Señor, sabemos que estamos viviendo en los últimos días, Señor, que en este mundo no hay nada bueno, Señor, lo que reina la maldad, Señor. Señor, nosotros tenemos tu promesa, Señor, que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, Señor, donde mora la justicia, donde ya no va a haber más maldad, Señor, donde Dios se jugará toda lágrima en nuestros ojos, Señor. Señor, en esta hora, nosotros confiamos plenamente en ti, Señor, que tú nos vas a ayudar y nos vas a sacar adelante a pesar de todas las dificultades. Por estas cosas te las pidemos aún sin merecerlas, porque como seres humanos, Señor, somos pecadores, pero sí te lo pidemos confiando en tu Hijo amado, Jesucristo, y Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Amén. Amén.